nombre. Hello, what's your name? Salm, Rowan, Yusuf, Basmala, Mala. Ganna, Ahmad, Muhammad. What's your name? My name is Luis. Vine a uno de los lugares más importantes para los egipcios en el Cairo, que es el Citadel of Saladin, donde está ubicada la mezquita de Mohammed Ali. Es una de las mezquitas más importantes que tiene la ciudad del Cairo, sobre todo por su estructura y su belleza. A continuación les voy a mostrar todo lo que es la mezquita de Mohammed Ali. Algo muy interesante, Salah ad-Din no era un rey, era una especie de salvador de la nación en esa época. Por supuesto, estaba enfrente del gobierno con su hermano. Hay una anécdota que caminando por estas calles durante la construcción de la ciudadela, él le dice al hermano: yo creo que yo estoy construyendo esta ciudad para ti y para los hijos de tus hijos. Su hermano, sorprendido, le dice: no, de ninguna manera, tú vas a vivir y tú vas a disfrutar de esto que estás construyendo. Se dice que él presentía su muerte y en un viaje que hizo a Siria murió de forma natural. Efectivamente, nunca regresó. Es una anécdota que hoy en día los egipcios veneran muchísimo y lo consideran como un salvador porque construyó toda esta ciudadela alrededor y es prácticamente una fortaleza. Algo muy interesante sobre la historia egipcia. Esto que ven detrás de mí es la famosa mezquita de Mohammed Ali y fue construida aproximadamente 700 años después que la ciudadela que está alrededor fue construida. Mohammed Ali fue como el gobernante de esa época y hay unos datos muy interesantes que acabo de aprender. La mezquita tenía que estar en alto. Incluso la mezquita tiene 120 metros de altura comparado con lo que es la ciudadela. En la parte superior existía una posición de un hombre que era el que llamaba a los creyentes a la oración. Pero algo muy curioso, esta persona tenía que ser ciega, no podía ver porque se protegía mucho a la mujer. Y si la persona podía ver desde esta altura, podía ver dentro de las casas. Entonces una de las reglas principales era que la persona tenía que ser ciega exclusivamente y era el responsable de llamar a todos los creyentes a la oración. La mezquita tiene exactamente desde el piso hasta la punta de la torre más alta 80 metros. Y así es como luce la famosa mezquita de Mohammed Ali por dentro. Aquí en el centro había una especie de fuente donde los creyentes llegaban, se sentaban en estos cuadros que están allí, se lavaban. En la religión del Islam, en la religión musulmana, tienes que lavar tus pies, tus manos antes de entrar a rezar. Y aquí es donde lo hacían, que es la plaza abierta dentro de la mezquita. Y el salón de donde se rezaba queda aquí en la parte de adentro que les voy a mostrar. Hay algo muy interesante que acabo de descubrir. Este reloj que ven aquí fue construido por las mismas personas que elaboraron el obelisco del Concorde en París. Un dato curioso, que el reloj nunca funcionó. Lo reparaban y a los 3 días se dañaba. Lo reparaban y a los 3 días se dañaban. Por lo que Mohammed Ali decidió dejarlo así sin funcionar. Pero es como una especie de broma, como lo tildan hoy en día los egipcios.
algo muy interesante, que esta mezquita fue construida por Muhammad Ali por 3 razones principales. Detrás de mí está el mausoleo donde él está enterrado. Esa fue una de las razones, que su mausoleo existiera dentro de la mezquita. La segunda razón fue que debía ser el sitio de gobierno de los mandatarios. En la parte de arriba existen todo lo que son las sillas de los mandatarios de la época. Desde aquí se gobernaba. Y la tercera, que era el lugar para agradecer a Allah, a Dios, donde venían todos los creyentes a rezar. Si visualizan en el techo, existen 4 cúpulas que representan los 4 Mohammed de la época. Posteriormente, en las partes laterales, en la esquina, este círculo que ven allí representaba lo que era Allah, el Dios, y aquí el profeta Mohammed. Miren las 4 cúpulas que están en el techo, una belleza arquitectónica. Otra de las cosas, la mezquita tiene 3 puertas para que entrara el viento. Esto es una zona de mucho viento y estas lámparas fueron diseñadas especialmente para que el viento causara un sonido y generara la música que necesitaban los creyentes a la hora de rezar. Este es el lugar principal donde se ubica el imán. El imán es la autoridad que lleva en la misa, aquí es que lleva la oración y es quien habla sobre un tema importante mientras todos los creyentes están en las alfombras ubicados. Él está aquí, habla normalmente sobre un tema importante. Hay algo que es un dato, que esta entrada fue hecha por el rey Farouk y fue en honor a Mohammed. Es como una especie de cetro con escalera que tiene ubicado honrando a Mohammed, el profeta Mohammed. Aquí tenemos unos adolescentes que vienen en una excursión del interior de Egipto, nunca habían estado en el Cairo y los traen a visitar la mezquita de Muhammad Ali. Y ellos le van a decir su nombre. Hello, what's your name? Salma. Salma. Rowan. Robot. Yusuf. Yus. Basmala. Ismala. Ganna. Gagna. Ahmed. Ahmed. You? Ahmed. Ahmed. Muhammad. Mohammed. And you? Geher. Your name? Yes. Your name. Thank you. What's your name? My name is Luis. Estos niños encantadores que acaban de ver en el video es algo muy gracioso y muy adorable. Fatma me dice que son niños del interior del país que nunca habían estado en la capital. Son niños que nunca habían visto un turista y si lo han visto ha sido desde muy lejos. Entonces para ellos interactuar con un turista, interactuar con una persona de otro país, de otra cultura, de otra región, para ellos es un gran orgullo. Y te abordan para tomarte fotos como que si fueras una persona famosa. No se sientan mal, no se sientan sorprendidos. Para ellos es completamente normal y es un orgullo poder tomarse una foto con un turista. Son unos niños adorables, unos niños encantadores. Háganlo con el amor del mundo y de verdad que se va a sentir muy bien. Ha sido una experiencia maravillosa conocer tanta historia, estar en los sitios que en alguna oportunidad sirvieron para ver a grandes reyes, a personas egipcias importantes. Es una experiencia única que sin duda alguna te tienes que regalar. Muchas gracias por tu apoyo. No te olvides, el mejor regalo que me puedes dar, suscribirte al canal, darle me gusta. De igual manera activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Del Museo del Cairo data del año 2002, cuando el gobierno egipcio anunció que iba a construir un gran museo que iba a albergar todas esas joyas arquitectónicas que fueron encontradas a través de los años. Dio la concesión a una empresa irlandesa ubicada en Dublín que presentó el mejor diseño, donde iba a albergar a todas las joyas arquitectónicas egipcias. En el año 2005 detuvieron la obra porque el gobierno egipcio no se encontraba estable económicamente y fue hasta el año 2014 donde retomaron la construcción. Hoy en día no ha sido finalizada todavía, está parcialmente abierto. Puedes visitarlo. La entrada son $26 por persona aproximadamente. Vas a disfrutar
de muchísimas bellezas, estatuas, joyas arquitectónicas, pero hay algo muy importante. No está permitido ingresar cámaras. En este momento me encuentro grabando con mi celular, que es lo único que te permiten, pero cámaras profesionales no las puedes ingresar. Es una de las cosas que tienes que hacer en el Cairo, que tienes que visitar para que te impregnes de su belleza y sobre todo de su historia. Acompáñenme. Déjenme presentarles al rey Eknaton, el cual fue el único rey que pensaba diferente, pensaba distinto. Quería demostrarle a los egipcios que creyeran en un solo Dios, cuando los egipcios en esa oportunidad creían en más de 300. Era esposo de una de las mujeres más hermosas, la reina Nefertitis, y él representaba, o quería representar, la igualdad. En su cuerpo de mujer y su cara de hombre, quería representar la igualdad. Fue un rey que pensaba totalmente distinto a todos los demás. Ha llegado el momento de finalizar este video por la mezquita de Mohamed Ali, por la Ciudadela. Ha sido una experiencia maravillosa, espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado este maravilloso video. Cuando vengan al Cairo ya saben qué hacer y qué lugares visitar. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo video.